quienes están aquí heroicamente. Sé que anoche hubo una fiesta poderosa de despedida del Live Festival y 10 de la mañana del domingo es fuerte, así que gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y buenas tardes a Cayetana Álvarez de Toledo. Ella está en Madrid, supongo. Cayetana está. Sí. Ya. Y nada, muchísimas gracias por esta invitación y gracias a los que han madrugado. Muy bien, pues vamos a hablar de este libro que ustedes tienen aquí, Políticamente Indeseable, que es una memoria política de Cayetana Álvarez de Toledo. Quienes están, por supuesto, saben quién es, diputada por el Partido Popular, ha sido portavoz, fundadora de Libres e Iguales, y es una mujer con convicciones firmes, una mujer con la lengua afilada, y el título del libro es Políticamente Indeseable. Entonces, cuando me plantearon esta conversación y vi el título del libro, dije, bueno, supongo que es indeseable para el PNV, para Esquerra Republicana de Cataluña, para el PSOE, para Podemos, para Sumar incluso, pero lo que encontré es que es políticamente indeseable para su propio partido, para el PP, porque hay en todo el libro un relato de la ferocidad con la que la han tratado. ¿Es así o estoy interpretando mal el libro? Bueno, a ver, el libro es una mezcla de tres cosas. Por una parte es una memoria política, como has explicado, de una etapa mía al frente de la portavocía del Grupo Parlamentario Popular, es decir, una etapa que dura aproximadamente un año. Tiene un punto periodístico, es decir, voy relatando la crónica de hechos y cómo viví yo esa etapa al frente del Grupo Parlamentario. Pero luego también es otras cosas, no es solamente la vida interna del partido, que las personas que forman parte de partidos conocerán que siempre son complicadas y difíciles, sino que el libro también aspira a ser un ensayo sobre los males de la democracia, ¿no? Los problemas que tiene la democracia, cuáles son los flagelos que azotan a las democracias, y por tanto aspira a analizar un problema que va mucho más allá del caso español y que estoy segura que muchos peruanos también podrán identificar, es decir, habla de las políticas identitarias, del victimismo, de cómo la izquierda está destrozando las democracias desde el interior, desde los complejos a veces que hay en los espacios de centro-derecha, también los problemas dentro de los partidos políticos, del victimismo como uno de los grandes asuntos fundamentales que están determinando también los movimientos sociales, es decir, es un ensayo sobre la democracia. Y luego tiene algunos elementos de memoria familiar, que son los que a mí más me gustó escribir y que al principio no pensaba hacerlo, pero al final fui como adentrándome en eso y tiene algunas páginas de recuerdo familiar y de vocación de dónde vengo, de mi familia, de mi madre argentina, porteña, con su cuarto de hora comunistoide, mi padre, que era un personaje maravilloso, muy carismático, un hombre libre y un hombre que me influyó muchísimo en mi manera de entender la vida, la importancia del coraje en la vida. Y bueno, y con la mezcla de esos tres ingredientes, pues ha salido este libro que ya lleva un tiempo en circulación y que, bueno, que espero que pueda servir a algunas personas allí también para sus propias reflexiones sobre la política. Que tiene mucho Cayetana, que tiene mucho su pensamiento, por supuesto, las memorias son así, y que tiene sus combates y sus luchas. Entonces yo voy a seguir con la línea del PP y luego nos vamos a los otros. Sé que usted quiere que yo me desvíe de ahí, pero no, me voy a ir por el PP, porque las cosas que cuenta son feroces. Todos intuimos, sabemos que la política es fiera, que la política es cuchillera, que los políticos tienen, por supuesto, unas ambiciones válidas, unas ambiciones que los hacen, que los motivan, que los movilizan a participar en la política, pero lo que leo con este detalle es pues cómo le hicieron un combate durísimo interno, utilizando además algo que me conmueve mucho particularmente, que es el periodismo también, y de eso vamos a hablar. Y en algún momento usted dice, no, aquí esto no fue una guerra, esto fue un linchamiento. A usted la lincharon en el PP. Bueno, el PP es una casa muy grande, ¿no? Y curiosamente las personas que participaron en aquella operación o lo que fuera, ya no están en el partido. Es decir, fíjate cómo da vueltas la política, es como la vida, ¿no? Tiene tantos altibajos. Hay una frase muy bonita que yo tengo en el frontispicio de mis redes sociales, que es una frase maravillosa de Michel de Montaigne, que decía la vie est ondoyante.
¿no? Es decir, que la vida, ¿no?, gira así, es ondulante. Y la política todavía más, la política ondula de una manera muy espectacular, tiene altibajos espectaculares. Y a veces estás abajo, a veces estás arriba, pero lo importante siempre es mantener firmes tus convicciones, tus ideas, mantenerte erguido y de pie y ser coherente, ¿no? Y respecto a lo que me pasó a mí, que como digo, curiosamente yo sigo en el partido, he vuelto a repetir como diputada, estoy ahora en el Congreso, estamos en una batalla feroz en España muy, muy complicada en estos momentos en defensa de nuestra democracia, nuestro orden constitucional, y las personas con las que tuve, no tenía la voluntad de tener ese enfrentamiento, pero a veces pasa en política en fin, que esos enfrentamientos se producen a pesar de que una de las dos partes no quiera, pues curiosamente pues ya no están en primera línea política y de hecho están fuera del partido. Y tengo que decir que vi una presentación suya en vivo en la televisión española el día que era inminente la salida de Pablo Casado y corríjame si me equivoco, le vi un fresquito en la cara cuando usted decía lo que tiene que hacer el señor Casado es salir ya mismo porque su presencia está dificultando más las cosas. Él tiene que tomar el paso ya y hacerlo y tenemos que empezar el nuevo PP. Sintió un fresquito, ¿cierto? Personalmente, de que Casado, que la había llevado, la había vuelto a traer al PP y la había expulsado de la manera que la expulsó de la portavocía, estaba saliendo por la puerta trasera. No, bueno, fresquito, interpreto lo que quieres decir, pero no me van a creer si lo digo, pero no, o sea, yo sí sentí digamos, el sentimiento cuando pasó lo que pasó de que al final los hechos me habían dado la razón. Es decir, yo escribí un libro y viví determinadas cosas en primera línea que fueron muy duras y muy difíciles y al principio te sientes incomprendido porque la gente no sabe muy bien lo que ha pasado, no conoce la intrahistoria. Y yo en parte escribí el libro también para explicar lo que estaba pasando y lo que me había pasado, ¿no? Y una vez que salí de la portavocía, pues se reprodujo lo que me había pasado a mí, pero en otra persona mucho más importante que yo, que era Isabel Díaz Ayuso. Es decir, ese enfrentamiento o ese conflicto que se produjo entre la entonces dirección del partido y conmigo, pues insisto, se reprodujo 1000 veces más grande y más dramáticamente con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eso fue el detonante de la salida de la anterior dirección del partido de sus cargos, ¿no? Pablo Casado y otros. Y sí sentí que, por lo menos, pues, al pasar eso, la gente se había dado cuenta de que yo no estaba loca, es decir, que yo lo que había contado era cierto, era verdad. De hecho, este libro, mucha gente lo ha leído, mucha gente en España, yo creo que mucha gente en mi partido, como es lógico, porque cuenta una historia interior, ¿no? Y debo decir que hay gente que no le habrá gustado mucho, hay otra gente que sí, pero hay gente del partido que puede no haberle gustado, pero nadie jamás ha podido decir que lo que cuento ahí no es verdad. Y eso es una satisfacción. Es decir, los hechos eran ciertos, la verdad estaba escrita, era lo que estaba sucediendo. Y bueno, pasó lo que pasó, se produjo luego un enfrentamiento entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso, y el partido, no solo el partido, digamos, el sentido común se impuso. Y bueno, y ahora estamos en una fase nueva, hace tiempo, una fase muy importante no solo de reconstrucción del partido, que es un partido unido ahora, sino que además a este partido político le está tocando asumir la responsabilidad más importante en los últimos 40 años españoles, que es nada menos que defender la democracia española frente a un movimiento que busca su destrucción. Yo sé que esto suenan palabras muy fuertes y muy impactantes así, parecen hiperbólicas, pero os aseguro que no lo son, ¿no? En América Latina se ha visto muchas democracias que se destruyen, pues la española, que creíamos muy fuerte, que creíamos consolidada, pues también están intentando destruirla desde su interior. Y no solamente elementos típicos, es decir, el mundo separatista, el mundo del golpismo en Cataluña, el mundo de Podemos, que es el mundo comunista, que busca la destrucción de la monarquía parlamentaria, etcétera, sino que el factor diferencial y verdaderamente grave de estos momentos es que al frente de ese proceso de liquidación del orden constitucional se ha puesto nada menos que el Partido Socialista con su presidente y su jefe al frente, ¿no?, que es Pedro Sánchez. Y eso nos obliga a nosotros no solamente a dejar de lado cualquier diferencia que podamos tener o matices dentro del partido o incluso en un espectro político muy amplio del centro-derecha y más allá del centro-derecha, es decir, dejar de lado cualquier diferencia que tengamos entre demócratas y que pongamos el bien común por delante, que es la defensa del orden constitucional. Es un momento de gravedad y un momento para la grandeza política. Y el libro en el fondo también habla de eso, habla de una manera de entender la política frente a la manera indeseable de entender la política, que es la política pequeña y la política destructiva.
Vamos a hablar, por supuesto, de la amnistía, de eso vamos a hablar más adelante, pero ahora quiero hablar de esa última línea que usted ha dicho en esta respuesta, y es de la política. Las palabras a veces se vacían de sentido y entonces muchas veces uno dice, no, no, en esta pelea tengo que portarme políticamente, tengo que actuar políticamente. Él no es muy político y con eso se asocia a... dice las cosas como son probablemente, o no es estratega para decidir qué peleas tiene, y en muchos casos no dice la verdad. Y usted habla concretamente en el libro, habla de eso, de decir la verdad y decir lo que se piensa, y de que incluso personas cercanas a usted le han dicho, bueno, no siempre hay que decir la verdad. ¿Cómo es su contexto, su relación con la verdad y eso en desarrollo de tener una postura política, una postura pública y responder con la verdad cuando no siempre es pertinente o esperable que se diga la verdad? Yo creo que la destrucción de la verdad es uno de los grandes problemas que están sufriendo las democracias hoy en día, ¿no? No solo la destrucción de la verdad, es decir, ese concepto que se usa mucho de la posverdad, ¿qué significa? No es simplemente que los políticos mientan, que eso ha sucedido prácticamente siempre, desde sus orígenes, sino que la verdad haya dejado de importar, ¿no? Y a mí la verdad sí me importa, los hechos me importan, ¿no? Y creo que uno de los problemas, y hablo en el libro, de que el populismo haya avanzado tanto, es precisamente que se disuelva el sentido de las palabras y que la verdad deje de importar. Y por eso digo en una frase que han utilizado en la contraportada del libro, ¿no? Una vez que los políticos reconozcamos la degradación de nuestro oficio y empecemos a decir en público aquello que decimos también en privado, entonces empezaremos a combatir eficazmente al populismo, ¿no? Yo creo que no hay nada más importante que la política, ¿no? Yo tenía, lo cuento mucho, un grandísimo maestro, John Eliot. Yo soy historiadora de formación, y cuando John Eliot, un gran hispanista, cuando a John le conté que me iba a dedicar al periodismo, le pareció una degradación, ¿no? Me miró con mala cara, me dijo, Cayetana, ¿cómo puedes dejar la academia y la historia por el periodismo? Y cuando un tiempo después le dije que no solamente había hecho eso, sino que mi próximo paso iba a ser dedicarme a la política, casi se desmaya del horror. Me parecía que no podía seguir cayendo más bajo. Pero yo siempre lo reivindico, digo, no hay nada más importante en la vida que la política, porque nada afecta más a la vida de todas las personas. Es decir, de las personas más humildes o las decisiones más pequeñas, de un trazado de una carretera en un pueblo, hasta las grandes decisiones que afectan a la vida, la muerte, la guerra, la pandemia, tantas otras cosas. Y por tanto necesitamos que a este oficio se dediquen los mejores de la sociedad, los más inteligentes, los más competentes, los más honestos. Y eso es gente con formación, con fundamento, con ideas y también con coraje. Eso es difícil de encontrar hoy en día, por eso que decías, ¿no? La gente se cuida mucho ante, ¿no?, al qué dirán, ¿no? Y la corrección política es una forma de censura sobre los políticos que se autocensuran para decir aquello que creen que solamente la izquierda les permite decir, o también que creen que los ciudadanos quieren escuchar. Y yo aquí rebato esa tesis del populismo, de tratar a los ciudadanos como menores de edad, diciendo yo creo que los ciudadanos hay que tratarles como adultos, y tratar a los ciudadanos como adultos es decirles la verdad. Y a veces la verdad es difícil, a veces es compleja, a veces es delicada, a veces hay que decir a la gente, miren, hay un camino por delante que es difícil, de sacrificio, sangre, sudor y lágrimas, por evocar al gran clásico, a Churchill, ¿no? Pero es que la alternativa, vender ficciones a los ciudadanos pensando que así te van a mantener en el poder, en el fondo es pan para hoy y destrucción y miseria para mañana. Con lo cual, con coraje y con verdad, tratar a los ciudadanos como adultos. Gustado el libro de la gente que usted conoce. Probablemente si yo hubiera tenido un chat con usted privado y que yo entendía privado y estuviera publicado en el libro, tampoco me hubiera gustado mucho. Y le quiero preguntar directamente, ¿por qué decidió transcribir mensajes que usted intercambió con sus compañeros de bancada, con sus compañeros de Eso es partido, curioso, esos son los... considerando que, bueno, hay una cierta conciencia de que cuando se habla entre dos no se habla para todos? Bueno, esos son los chats típicos que tenemos en las organizaciones políticas donde están todos, y yo reproduje efectivamente que son además
ni siquiera son indicativos de solamente una manera o un partido como hace las cosas, sino muy propios de todas las formaciones políticas, ¿no? Esa cosa que explico cuando reproduzco esos mensajes de cómo los parlamentarios estamos muchas veces reducidos a meros palmeros, ¿no? Esto tiene que ver también con la destrucción de los expertos y con otro gran fenómeno que es la caída de la figura la destrucción del mérito y del experto, ¿no? Entonces hay una degradación que se está produciendo generalizada y nos pasa también en los partidos, en los grupos parlamentarios. Y entonces es mucho más importante hacer la pelota, como decimos en España, es decir, quedar bien con los jefes, que tener una voz propia o tener... Eso pasa por cómo se están degradando los propios partidos políticos en el interior. Y con ese chat me pasó algo muy curioso, que es gente que lo criticó, pero que luego venían y me decían, es que tienes toda la razón, es exactamente así lo que estamos haciendo, ¿no? Compañeros míos, diputados, me decían, es que es una vergüenza, ¿no? Cuando sale uno, entonces, bravo, maestro, jefe, qué bien lo haces, todo el mundo, para intentar quedar bien, porque el futuro de cada uno depende de que la cúpula del partido coloque o deje de colocar en tal puesto o tal otro, ¿no? Hemos ido invirtiendo la responsabilidad y de forma que depende solamente de las cúpulas de los partidos, el ascenso de las personas y no de los méritos propios de los parlamentarios, ¿no? Y yo lo que digo ante eso es que los diputados tienen dignidad, los cargos de los partidos tienen dignidad y por tanto tienen responsabilidad y deben tener también libertad para poder expresar sus opiniones y sus discrepancias de manera abierta. Y bueno, pues esa es la anécdota que me pasó con el tema de los chats y de los mensajes. Usted habla de la destrucción del mérito, y el mérito es un asunto que se ha utilizado mucho en los debates entre la derecha y la izquierda, en este momento también, y pues se habla de que, y además usted es fundadora de Libres e Iguales y promulga la igualdad como debe ser, y entonces, claro, también hay del otro lado una respuesta que está en un libro del año pasado, aquí en ahí Festival estuvo un investigador español también que tiene un libro que se llama Contra la Igualdad de Oportunidades y que dice, bueno, sí, mucho mérito, mucho se habla de la igualdad, pero es que no empezamos todos iguales con el piso igualado y entonces no se puede hablar de igualdad. ¿Usted lo ve también así? ¿Está un poco de acuerdo con esa postura o no? Porque es, bueno, es que fue mi mérito haber conseguido cosas, es lo que dicen muchos, y hay otros que dicen, bueno, sí, pero empezaste más arriba a hacer méritos y yo empecé de mucho más abajo. Eso también conspira contra la igualdad. A ver, evidentemente no nacemos iguales, eso es cierto. Para empezar, unos nacen guapos, otros salen menos guapos, unos salen con dinero, otros con menos dinero, unos salen con más oportunidades y talento, inteligencia, brillantez, o unos saben cantar, otros saben, otros no. Es decir, evidentemente no somos idénticos de nacimiento y eso hay que empezar, en fin, ese es el reconocimiento más elemental de la naturaleza humana. Pero sí tenemos unos sistemas, nuestros sistemas, el estado de bienestar, nuestro sistema, sobre todo la democracia liberal, lo que ha hecho es establecer mecanismos para intentar ofrecer a todos la máxima igualdad de oportunidades. Y eso es algo extraordinario que hemos sido capaces de desarrollar en la civilización y a lo que tenemos que proteger, ¿no? Lo que hay ahora es a lo que yo me refiero con el mérito, está habiendo una, digamos, desvalorización y destrucción del mérito como concepto. Y la idea pues es que es lo mismo un parlamentario que un palmero, o un tuitero que un editorialista de un periódico, un científico que un curandero, o cualquiera puede ser presidente del gobierno, o cualquiera puede liderar cualquier cosa, ¿no? Es decir, estamos devaluando por completo el concepto del experto, la objetividad, el conocimiento, la excelencia, el mérito entendido así, el esfuerzo, es decir, todos esos grandes valores que son los que permiten a las sociedades avanzar, hemos ido diluyéndolo, bajándolo al mínimo común denominador, ¿no? Y esto es, en fin, podemos decir, esto es deliberado o no deliberado. Pues para alguna gente considerará que esto se hace desde algunos movimientos ideológicos casi de forma deliberada, es decir, se busca casi un apocalipsis cognitivo, porque cuanto más bajo el nivel de la gente, pues menos espíritu crítico y menos capacidad de raciocinio a la hora de tomar decisiones importantes, por ejemplo, a quién votan, ¿no? Pero en todo caso está siendo un fenómeno que está abarcando a todo
a todos los países y no solamente al oficio de la política que se está viendo. Es decir, la reducción del nivel de los políticos es un hecho objetivo y no es solamente caer en esa especie de tentación que caemos siempre, decir que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no lo creo, yo soy una optimista racional y creo que nuestro mundo de hoy es mucho mejor que el mundo de hace 50 o hace 100 y hace 150 años. Pero sí es verdad que en las últimas décadas, desde luego en España y creo que en otros sitios, la mediocridad se ha instalado de una manera espectacular en las élites políticas y en las élites periodísticas mundiales. Y eso es porque antes, ¿verdad?, había ciertos conocimientos, excelencias, fundamentos que se exigían y hoy no. Y eso es un problema gravísimo. Es decir, cuando la política está en las peores manos, lo que avanza son los movimientos populistas en su peor versión. Cuando no importa nada saber o no saber, da igual la verdad que la mentira, da igual que uno tenga talento o no lo tenga, es decir, que el rasero se haga, la educación esté pensada para bajar, digamos, el nivel de exigencia al mínimo común denominador, entonces vamos a ir a serios problemas en nuestros sistemas democráticos y mucho más que democráticos. En la contraparte también se podría ver esto, se ve de alguna manera como una postura elitista de la política, es decir, solo los ilustrados, solo quienes tienen capacidades, quienes han sido formados o son científicos, como usted ha mencionado, o tienen una buena educación, pues suben el piso. Y eso también hay una línea de gente que dice, bueno, no deberíamos dejar votar a los ignorantes, porque los ignorantes votan mal. Deberían votar solo la gente que piensa y que vota bien. De hecho, hay una intervención de su cofundador de su movimiento Libres e Iguales y arequipeño, nuestro Nobel Mario Vargas Llosa, que dice, bueno, es que la gente vota mal y eso es un reconocimiento, una cosa que es clarísima. Entonces, por un lado pensamos, usted tiene razón, hay que subir el piso, pero por otro, bueno, ¿y qué hacemos con la gente que vota mal, con la gente ignorante, con la gente no ilustrada? ¿No tienen derechos? No, claro que los tienen. Es decir, nuestra democracia precisamente da un voto igual a todos, es decir, tanto al científico, el experto, como a la persona que no lo es, más humilde. Es decir, eso es una de las grandes conquistas que tiene el sistema democrático. Lo que no quiere decir que no debamos educar de la mejor manera posible a todos los estratos sociales para que lleguen lo más alto y tengan una capacidad crítica y de raciocinio. Si empezamos a decir, no, es que está muy bien ser ignorante, entonces vamos a tener un problema. Si aplaudimos la ignorancia, si fomentamos la ignorancia, si nos parece estupendo que el presidente del gobierno sea un ignorante, entonces estamos promoviendo valores que son destructivos claramente para la democracia. Yo sí creo que sí tenemos que intentar promover que todo el mundo tenga los fundamentos racionales y críticos para que voten de la mejor manera posible. Eso es verdad. ¿Que votamos mal la gente? No siempre. Que a veces votamos por motivos muy poco nobles o muy poco positivos para la comunidad, desde luego también. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, en el nacionalismo, ¿no?, que sufrimos en España, el nacionalismo separatista. Mucha gente vota nacionalista separatista. Y yo siempre les decía, ¿no?, ¿por qué votan eso? Votan por xenofobia, por odio, por bajas pasiones, por envidia, porque prefiero lo mío, porque no me gusta el que es distinto, o en países donde hay racismo, ¿no? Es decir, voto porque, por odio a los que tienen un color de piel diferente. Es decir, la gente a veces vota por motivos efectivamente malos, ¿no? O votan, ha habido en Argentina, ¿no?, recientemente una votación y va a haber una segunda vuelta. En esa primera votación, contra todo pronóstico, la mayoría pues siguió manteniendo, digamos, el 35%, al peronismo y kirchnerismo que está llevando a ese país a la destrucción y a la ruina. Y uno se pregunta, ¿han votado bien? Yo diría, no, ese 35% no ha votado bien. ¿Y por qué ha votado eso? Pero hay que intentar entender por qué lo ha votado. Ha votado en parte porque hay una inflación bestial, por un lado, y luego el gobierno, ese mismo que genera la inflación, le decía el plan Paguita. El plan Paguita era que te daban dinerito, dinero literalmente contante e insonante en campaña electoral. ¿Eso es votar por los buenos motivos? No. Y yo creo que los ciudadanos no hay que tratarles con condescendencia. Y esto los políticos lo hacen mucho. Los ciudadanos son como clientes, siempre tienen la razón, les vamos a dar la razón, no podemos decirles que a veces votan por los peores motivos. Y yo creo que no, somos seres humanos y hay que hablarles con razón y verdad. Es decir, votar por bajas pasiones, votar por envidia, por odio, por xenofobia, votar por plan Paguita, todo eso no es votar por el bien común.
Y bueno, la obligación nuestra es, insisto, ser adultos, tratar a los ciudadanos como adultos y darles los recursos intelectuales, sociales, económicos, etcétera, oportunidades para votar de una manera lo más racional posible. Cosa que, insisto, es difícil porque el ser humano tiene esa parte irracional muy potente. Ujú. Hay que Parte muy... intentar votar con la cabeza, ¿no? Como se dice. Y eso Sí. no es fácil, lógicamente, siempre. Sí, bueno, no quiero pensar que lo que usted dice es que el que no vota como usted quiere, vota mal. No, bueno, en fin, yo le diría que sí, claro, porque yo tengo convicciones y yo quiero decirle a esas personas, voten porque yo creo sinceramente que estas ideas que yo tengo son buenas para el país, no porque sean mías, son buenas porque creo que son las que generan prosperidad, riqueza, clases medias, oportunidades a la gente. Claro, usted me dice, no, que yo no puedo decir que la gente que vota a Sánchez vota mal. Yo digo sí que vota mal. Está votando una persona que, como se ha demostrado en este caso, de manera más nítida, porque inició 2 días después y ahora está haciendo lo que hace, que está llevando al país, está llevando a España en una crisis constitucional y democrática grave. Eso sí es votar mal, ¿no? No tengo ningún miedo en decirlo, porque no, cuando yo digo votar bien, no digo votan bien porque son mis ideas, votan bien porque son las ideas de la libertad, del Estado de Derecho, de las clases medias, de la creación de puestos de trabajo, de la riqueza, de la formación, insisto, de países con clases medias sólidas, grandes, de la defensa de las instituciones. Es decir, son las grandes ideas que han permitido al mundo avanzar y prosperar. Y por tanto, votar esas ideas sí es votar para que los países salgan adelante y por el bien común. Usted dice en su libro, hay una amplia explicación del tema de su pelea con la identidad, con esta batalla identitaria. Y dice algo que quiero leer porque quiero que conversemos sobre esto. El otro virus que recorre Occidente, desde la desangelada Patagonia chilena hasta las universidades de élite de Canadá. La historia es conocida. La bola echó a rodar en mayo del 68, cuando la izquierda, con toda su capacidad dogmática y de prescripción, convirtió al colectivo identitario, mujer, homosexual, negro, musulmán, oso polar, en el nuevo sujeto revolucionario en sustitución del obrero al que el comunismo había destruido. Lo hizo en nombre del progreso con mayúsculas, pero lo que puso en marcha fue la gran involución, un regreso al oscurantismo. No había leído así una cosa tan fuerte contra mayo del 68 que habíamos sentido de alguna manera que era, bueno, que había sido importante para la humanidad lo que ocurrió en mayo del 68 y usted lo destruye diciendo que es la involución. Así que desarrólleme un poco este relato. No, yo no estoy diciendo que mayo del 68 sea la involución, pero que el proceso empieza en mayo del 68, cuando, de los 68 hasta el 1989, que es cuando cae el muro de Berlín, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en esos años? Hasta el 68 empieza estos movimientos, postestructuralismo, Derrida, Foucault, toda esta gente, y en el 89 cae el muro de Berlín y se ve lo que había detrás del muro y, por tanto, lo que significaba el comunismo, ¿no? Lo que eran las ideas de la izquierda. Lo que había era miseria, represión y muerte. Y entonces la izquierda cae debajo de los escombros del muro de Berlín. La derecha, teóricamente, sale un mundo liberal, más que la derecha, un mundo liberal conservador, un mundo liberal triunfador de la caída del muro de Berlín. Y Fukuyama escribe su célebre ensayo sobre el fin de la historia, ¿no? Y el fin de la historia del último hombre. Y entonces el mundo liberal conservador cree que ha ganado la gran batalla ideológica del siglo XX y se echa a dormir, o a eso que llaman la pura gestión económica de las cosas, ¿no? Y en cambio la izquierda, pues, cae, en fin, derrotada de esa gran batalla, el gran fracaso del comunismo, y sin embargo se reinventa, es decir, se sacude el polvo, y en lugar del obrero, al que el comunismo había destruido masivamente, pues encuentra un nuevo sujeto revolucionario que son las identidades, como digo, ¿no? Y empiezan los movimientos a través de esa cosa postmoderna de eso que se llaman las políticas identitarias con las mujeres, los homosexuales, las teóricas minorías como nuevo sujeto de revolución. Eso salta de Francia en sus orígenes a las universidades americanas y eso se ha ido esparciendo de una manera masiva por todo el mundo. Y las políticas identitarias son hoy la gran amenaza a la democracia liberal. Es lo que está generando divisiones profundas internas dentro de nuestra democracia liberales y lo que está en el corazón de eso que se llama una nueva forma de colectivismo, es decir, y de tribalización. ¿Y por qué lo llamo una involución, ¿no?
Esto es muy importante intentar explicarlo, ¿no? La izquierda inicia lo que se llama una deriva reaccionaria, con las identidades como protagonistas, porque la idea más extraordinaria que ha sido capaz de alumbrar la mente humana y que marca el paso del antiguo régimen al mundo moderno político, es la idea del ciudadano libre e igual de la nación, ¿no? Es decir, que a los ciudadanos, a las personas de una nación democrática, no se nos juzga jamás por nuestro color de piel, por nuestro acento, por nuestra raza, por nuestro sexo, por nuestra orientación sexual, sino simplemente por nuestros hechos. Es decir, que todos somos iguales ante la ley y que se nos va a juzgar por nuestras conductas y no por ningún tipo de atributo identitario que al fin y al cabo puede ser arbitrario o de nacimiento, etc., ¿no? Eso marca el paso del antiguo régimen a la modernidad política, es lo que está en la base de la nación cívica moderna, esa idea del ciudadano igual y libre ante la ley. Y lo que hace la izquierda cuando inicia esta involución hacia atrás, porque ha perdido su relato y lo encuentra en las identidades, es empezar a juzgar a las personas por su raza, por su sexo, por su orientación sexual, etc. Y crea nuevos colectivos, nuevas formas de colectivismos. Esos colectivos, unos son víctimas y otros victimarios, y los empieza a enfrentar entre sí. Mujeres contra hombres, un feminismo en su versión radical de tercera y cuarta ola. Homosexuales contra heterosexuales, blancos contra negros, colonos contra indígenas, ¿no? En España tenemos una versión especialmente perversa de todo eso, que es el separatismo identitario. Y en otros países hay indigenismos que están siendo, en lugar de legítimamente sus reivindicaciones para intentar ser iguales ante la ley, sino indígenas contra los que no lo son para intentar enfrentarlos, o las mujeres enfrentándonos con los hombres, estableciendo incluso, y esto se ha hecho en España, que a mí me pareció, y finalcé la voz, una auténtica barbaridad y una involución, es establecer agravantes penales en función de tu sexo. Es decir, que si tú eres hombre, recibes un castigo mayor del Código Penal por la misma conducta de que si eres una mujer. Es decir, por el mero hecho de nacer hombre, una persona es presuntamente menos inocente que una mujer, ¿no? Y eso es una involución clarísima. Eso liquida las bases de un Estado de Derecho basado en la igualdad y la libertad. Y esto está pasando, insisto, en todo el mundo. Y como eso le sirve a la izquierda como una nueva bandera, en el divide y vencerás, lo que el mundo liberal, en mi opinión, tiene que hacer es despertar después de ese largo letargo que llevamos desde el año 89 y empezar una vez más a defender las ideas de libertad y de igualdad y de democracia liberal, las ideas ilustradas, las ideas de la modernidad política, que son las que están en la base de la convivencia en naciones democráticas donde hay Estado de Derecho. Ahora, también puede usted reconocer que antes de que surgieran estos movimientos, el feminismo y la conciencia de las dificultades que tenían las mujeres, pues la situación de las mujeres era peor, o que probablemente también Claro, podemos por admitir que supuesto. algo pasaba con los homosexuales a quienes incluso penaban, castigaban penalmente por sus preferencias sexuales, o que también pasaba con los negros, digamos, hablar de esta involución desconoce que lo que vivíamos era muy fiero, muy arcaico y muy complicado para estas minorías, aunque las mujeres no son minoría. No somos. No, pero cómo vamos a desconocer? Eso es la realidad. Las mujeres han vivido, en fin, en situación de opresión durante muchísimo tiempo, los homosexuales en muchos países del mundo también, las mujeres también, las poblaciones negras, indígenas, etcétera, por supuesto que también. Pero mira, hay una frase muy bonita que yo recuerdo siempre y que me parece que explica muy bien esta diferencia, ¿no? Hay en esa película que se llama Adivina quién viene a cenar esta noche, con Sidney Poitier, uno de los grandes actores, el primer actor negro en recibir un Oscar, ¿no? Un grandísimo actor. Murió hace poco, yo creo que fue el año pasado o hace 2 años. Y hay una escena muy, muy bonita porque él se enamora de una chica blanca y entonces se reúne con sus padres y para explicarle a su padre que se va a casar con esta chica blanca. Y su padre se enfada muchísimo porque le dice, llevamos siglos de persecución y de lucha, ¿no? Los negros en Estados Unidos, en toda la época del Civil Rights Movement, ¿no? Para reivindicar los derechos de los negros, y cómo te vas a casar tú con una mujer blanca, ¿no? Y entonces se enfadan mucho y de pronto John Prentice, que es el abogado, el papel de Sidney Poitier, le dice, mira padre, yo te amo, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, pero tú te ves a ti mismo como un hombre negro y yo me veo a mí como un hombre.
¿no? Es decir, ese es el paso simbólico de la nación cívica. Es decir, que a todos los ciudadanos no se nos mire por nuestro sexo, no se nos juzgue por nuestro sexo, nuestro color de piel, sino simplemente por el hecho de ser ciudadanos, ¿no? Bueno, Entonces es el reconocimiento de que existió el agravio, por supuesto que existió, pero la comprensión de que lo que buscamos es igualdad ante la ley y no una forma de discriminación inversa. Yo como mujer, por ejemplo, no quiero que a los hombres les traten peor que a mí. No quiero que me traten a mí como una víctima, no quiero que otras mujeres digan que yo tengo que opinar y pensar de una determinada manera por el hecho de ser mujer. No considero que exista un colectivo identitario de mujeres que seamos idénticas, es decir, yo también tengo mis opiniones, mis ideas, como una ciudadana, y yo lo que busco es igualdad. Yo no busco una forma inversa de discriminación, no busco venganza y no busco, desde luego, esta especie de confrontación en la que los hombres aparecen como victimarios por definición y por naturaleza, es decir, incluso como violadores por definición y por naturaleza. Los hombres son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amantes, son nuestros compañeros en la extraordinaria y ardua tarea de hacer avanzar la civilización. Y en esa colaboración que es tan importante y forma parte de nuestra vida, es donde tenemos que estar en igualdad absoluta, por supuesto, pero jamás en una forma inversa de discriminación. y dice usted en el libro que Pablo Iglesias es el único machista con el que se ha cruzado en la política. Le entiendo perfectamente que usted diga que Pablo Iglesias es un machista y quiero que me lo explique, pero que sea el único, eso sí, me cuesta mucho trabajo creerlo. Bueno, probablemente haya otros también, pero un machista, clara, explícitamente tal, realmente es Pablo Iglesias, lo cual tiene cierta gracia porque pocas personas se han dedicado a dar más lecciones a los demás sobre estos asuntos y sobre las presuntas igualdades, y su mujer, como saben o sabrán algunos, es ministra de Igualdad, aunque ha sido una calamidad como ministra, ha promovido una ley que teóricamente iba a reforzar los castigos a los violadores y ha acabado sacando no sé cuántos de la cárcel porque estaba tan mal redactada. Ha sido una desgracia, una más de las que hemos vivido estos años. Pero sí, sí tengo que decir, usted se ha cruzado con algún machista así verdaderamente enfático y explícito en política, un hombre que le cuesta debatir con una mujer porque esa mujer es mujer, por el hecho de ser mujer, y que no le gusta, no puede soportar que una mujer le pueda derrotar en un debate, ese es Pablo Iglesias. Y por eso lo pasó especialmente mal cuando Isabel Díaz Ayuso en fin, le propinó una derrota electoral terminante y definitiva que le obligó a abandonar la política hace un par de años. Lo dice usted en el contexto de una confrontación muy aguda que tuvieron en el Parlamento. Usted le hizo una interpelación y él usó su título nobiliario permanentemente en su defensa, diciéndole marquesa, ¿no? La marquesa Cayetana Álvarez de Toledo. Y usted le contestó diciéndole, bueno, yo soy hija de un marqués y usted es hijo de un terrorista. Y eso se fue a los tribunales. Aquí hay risas en el auditorio y aplauden. Es que lo gané. Entonces, esto lo quiero enlazar con otra parte del libro en donde usted dice, yo reivindico el derecho a ofender y ser ofendido en política. ¿No será que eso profundiza la agresividad de la política y la polarización que tanto daño nos hace ofender permanentemente? No, son dos cosas separadas. Mira, empiezo por la última, ¿no? Lo de ofender y ser ofendido, esto no significa que hay que subir a la tribuna e insultar a la gente. De hecho, llamar hijo de terrorista a Iglesias no era un insulto y por eso los tribunales me dieron la razón, era un hecho, ¿no? Una verdad fáctica, como digo yo de manera redundante, una verdad fáctica. Pero le gustan las esdrújulas. Sí, me encantan. Yo siempre tengo una tendencia muy aguda, paradójicamente, a esdrujulear. Sí, entonces lo que decía, ofender y ser ofendido tiene que ver con las batallas culturales hoy en día, ¿no? Y que está prohibido decir cosas que puedan suponer un mínimo rasguño en la hipersensibilidad de los colectivos identitarios. Y yo digo que no, ¿no? En la democracia tiene que ver también con decir cosas que a uno le incomodan o al otro le incomodan, pero el otro
tiene que aceptarlas, porque eso forma parte del juego democrático y yo reclamo mi derecho a ofender y también a ser ofendida para poder vivir en democracia. Eso viene de la Ilustración, es decir, del mundo volteriano, de cuando empiezan a ofender a la Iglesia y a ofender al poder político autoritario, ¿no? Esa ofensa es parte de la libertad de expresión que es esencial en democracia, ¿no? Y hoy en día lo que está pasando con estas hipersensibilidades que están inculcando además de una manera perversa en los universitarios es que las jóvenes no aguantan la más mínima ofensa, ¿no? A mí me ha pasado una vez con una hija mías, no es que eso me ofende, pero ¿cómo? ¿Ofende qué? ¿La verdad ofende o este comentario ofende? No, tú discrepa, tú debate, tú sé capaz de replicar, agudiza tu ingenio, ¿no? Entonces estamos creando niños envueltos en un líquido amniótico, en una especie de capa de Moar, que no son capaces de soportar la más mínima crítica, ¿no? Y la democracia también es aceptar opiniones que no nos gustan y replicarlas. Eso es la ofensa de ser ofendido. Y lo otro es el debate con Pablo Iglesias, que fíjate, el comentario que él hizo fue un debate muy largo, ese fue el final, pero el debate mío era poner en evidencia su íntima relación con la violencia, es decir, con movimientos profundamente antidemocráticos en España y en Iberoamérica, ¿no? Y con el mundo de ETA, con el mundo del golpismo, con el mundo del chavismo, etc. Y él, su única réplica, y fue muy interesante, yo pensé, a ver, vamos a ver cómo me conteste, cómo se defiende a estas críticas, fue efectivamente la política dominant, es decir, sacar el tema, usted, señora Marquesa, señora Marquesa, señora Marquesa, lo cual es perfectamente reaccionario, como te decía antes, porque eso juzgar a las personas por o raza, condición social, título nobiliario, es decir, atributos puramente secundarios o inevitables, ¿no? De nacimiento. Puramente reaccionario. Entonces yo le dije, efectivamente, le dije, miren, y esto es clave, ¿no? Los padres no somos responsables de lo que hagan nuestros hijos, los hijos no somos responsables de lo que sean nuestros padres, ¿no? Es decir, yo no soy responsable, mi padre era marqués, yo lo soy, ¿no? Ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a hacer en sus vidas nuestros hijos. Intentamos, ¿no? Que sean buenas personas y buenos ciudadanos y felices, ¿no? No somos del todo responsables. Ahora bien, por eso se lo voy a decir por primera y última vez, ¿no? Yo sí soy la hija de un marqués, pero usted es el hijo de un terrorista. Y eso es el FRAP. El FRAP fue una organización terrorista en la transición que mató a personas, que promovía un mundo marxista totalitario revolucionario, y que mató a 5 o 6 policías por esa causa, y entonces acabamos en los tribunales, él como una folclórica ofendida me dijo, le voy a llamar a mi señor padre a los tribunales, y ahí nos fuimos a los tribunales, en ese caso a Zamora, y el tribunal de Zamora dijo que me dio la razón en ese caso. Y yo siempre digo que, cuando me preguntan por esos debates, digo, es uno de los debates más importantes que he tenido, porque no por la anécdota en sí, sino que por lo que hay detrás, que fue una impugnación absoluta a esa superioridad moral que la izquierda ejerce en España y en tantos sitios, que es que efectivamente desde el mundo del frap, y decir yo soy frapero, hijo de un frapero, yo soy de la extrema izquierda revolucionaria que cometió asesinatos, puedo dar lecciones a los demás porque yo soy antifranquista, ¿no? Y a los demás, pues no, los demás que somos demócratas no tenemos por qué aguantar lecciones de personas así ni de movimientos así. Muy bien, quiero preguntarle cómo le fue en la marcha. ¿Estuvo usted en la concentración? Hoy es 12 a las 12 iban a protestar contra la decisión del PSOE de darle la amnistía a los separatistas catalanes, a varios políticos que están procesados por terrorismo, y entonces ustedes, el PP, Vox, Ciudadanos, pues han tenido, lo que queda de Ciudadanos, han tenido una postura bastante fuerte en contra de esto, y usted en el libro desarrolla ampliamente el tema del separatismo, y bueno, me imagino que estuvo en la marcha. Sí, sí, y ya verán ustedes, o veréis vosotros, seguro espero lleguen las imágenes impresionantes, Sí. conmovedoras y esperanzadoras de lo que ha pasado en España hoy. Hoy en Madrid, para las personas que conozcan Madrid, nos concentramos primero en, bueno, el acto estaba convocado en la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, el corazón de España, el kilómetro cero, y la gente llegaba hasta Cibeles, hasta la Puerta de Alcalá, hasta la Castellana, es una cosa absolutamente impresionante. Es una movilización que va mucho más allá de unas siglas determinadas, son personas que defienden el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho, frente a una decisión insólita, que es que el presidente de una nación democrática ha negociado su continuidad en el poder con un criminal, ¿no?
y que le ha ofrecido a cambio de seguir en el poder el borrado de sus crímenes. Eso es la amnistía. La amnistía no es un perdón, la amnistía lo que hace es borrar el delito, borrar el crimen, es decir, decirle a los golpistas que en Cataluña intentaron, ¿no?, declarar unilateralmente la independencia, decirles ustedes tenían razón y el Estado no la tenía. Y eso es una auténtica barbaridad, es una impugnación de las leyes españolas, de los tribunales, de los jueces, de los policías y guardias civiles, del discurso extraordinario del rey que pronunció entonces amparando a los catalanes, al conjunto de los españoles, de la democracia en definitiva. Y eso requiere una gran fortaleza ahora, una gran militancia democrática, por tanto, por parte de la mayoría de los españoles. Y yo tengo esperanzas, eso también lo quiero decir, si hay españoles ahí o nos escuchan o amigos peruanos, que hay esperanzas porque la democracia y la Constitución española del 78 van a prevalecer, ¿no? Esto no es una contienda, lo que aquí no se dirime, es la victoria de una España frente a la otra, que es lo que Sánchez está pretendiendo dar a entender, ¿no? Que esto es una batalla entre el fascismo y su noble persona. Esto lo que se está dirimiendo es la vigencia de esa gran tercera España, si se quiere, que la España democrática y constitucional nacida en el 78. Y somos mayoría. Y ahora va a hacer falta mucha movilización, que los tribunales actúen, que Europa actúe, que los partidos actuemos y también que la ciudadanía movilizada actúe. Los ciudadanos son responsables, al final, los dueños del destino de su nación y se tienen que movilizar. Estos ciudadanos que salieron hoy gritaban Sánchez dictador, y ayer aquí en el Live Festival escuchamos al filósofo también español Daniel Innerarity, quien decía, ¿cómo se puede ser dictadura tomando una decisión? Un jefe del gobierno elegido con los votos de su partido, que fueron elegidos que fue elegido en democracia, sus diputados, con los votos de los partidos que son elegidos democráticamente también, los otros partidos con los que va a hacer coalición, con un tribunal constitucional que tiene la última palabra y que puede hacer, y que nadie puede decir que el tribunal constitucional es un tribunal de bolsillo de Pedro Sánchez porque fue elegido con los votos del PSOE y del PP, con lo cual, dice él, es una exageración que le hace mucho daño a la democracia decir que es una dictadura. ¿Qué opina Lo que usted? hace, no, es un aspirante autócrata sin lugar a dudas, una persona que se está saltando todos los contrapesos para intentar permanecer en el poder y que lo que hace es pactar, insisto, con un prófugo de la justicia su continuidad en el poder a cambio de borrar sus delitos. Es una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulo democrático. Y esa batalla es la que tenemos que dar. Y yo creo que España, insisto, tiene los contrapesos para no convertirse ni en una dictadura, desde luego, ni en una especie de país decadente, declinante, menguante y marginal, que es en lo que se puede convertir también, ¿no? Un país erosionado en su interior y una especie de Frankenstein de muniones identitarios enfrentados, ¿no? Sánchez ha liquidado con este acuerdo el compromiso del PSOE con la Constitución del 78, se ha comprometido a aceptar no solamente la deslegitimación del Estado de Derecho, en ese concepto de lawfare, la amnistía de los golpistas, sino también una forma de referéndum en Cataluña, que lo que buscaría la disgregación española, y está buscando, insisto, perpetuarse en el poder a cualquier precio y a cualquier costa. Y eso no es una persona con un talante ni un compromiso democrático. Yo creo que va a hacer falta mucha, como digo, militancia constitucional por parte de una mayoría, y estoy segura que se va a producir, que no vamos a permitir que esto ocurra, ¿no? Y fíjate hasta qué punto es así, para que hayan salido todas las asociaciones judiciales, incluida una que es muy de izquierdas, jueces y juezas para la democracia, que la llaman la Asociación Progresista, ¿no? De jueces muy afín al mundo del Partido Socialista, digamos, históricamente, ha salido también a clamar contra este acuerdo, y no es la única. Europa también ha intervenido por primera vez, hace 2 días, mostrando una profunda inquietud por lo que está sucediendo en España, y así como la mostró en Polonia, cuando ha sucedido en Hungría, pues también en España tiene muchos motivos para preocuparse Europa. Pero la solución siempre viene desde el interior de nuestros países, ¿no? No va a venir desde fuera. Y el interior significa una gran movilización y la derrota contundente del Partido Socialista la próxima vez que haya elecciones en España. Y entre tanto, oposición y movilización. Y sin tener miedo ninguno a
a eso hay una forma un poco perversa, como digo siempre, ¿no? La izquierda plantea esa disyuntiva muy perversa que es sumisión o conflicto. Es decir, si tú no te sometes, pues tendrás un grave conflicto, ¿no? Entonces te lanzan al paredón de Twitter, te llaman de todo, te llaman fascista, racista, machista, indeseable, sobre todo fascista, ¿no? Facha es la palabra que le utilizan contra todos, ¿no? No hay, no hay nadie que no sea facha en España, ¿no? Todos los que defienden la Constitución y la democracia ya son fascistas, ¿no? Pues ante eso de sumisión o conflicto, pues lo lamento mucho, pero es preferible el conflicto. Y el conflicto, por supuesto, de manera democrática, ejercido en las calles, en las instituciones, a través de los cauces legítimos que tenemos, que son muchos y que estoy segura que van a permitir a esta España extraordinaria seguir su rumbo y su andadura. Así que con eso me quedo, con un mensaje de fortaleza y esperanza. Uh-huh. Dice usted que su interés es reconstruir la centro-derecha, fortalecer la centro-derecha y pues evidentemente para eso se necesita a Vox. ¿Se siente usted cómoda, se sentiría cómoda haciendo alianzas con Vox? ¿Le parece unificador el discurso de Vox para la centro-derecha? Mire, ya hay alianzas, ¿no? Con Vox. Yo con Vox tengo muchas diferencias, además, como siempre las he hecho explícitas desde mi época de periodista, cuando he hecho en política, no tengo ningún problema en volver a enfatizar y a subrayarlas, ¿no? Pero yo entiendo que hay un mal mayor en España. Hay un mal mucho mayor a Vox, que es la destrucción del orden constitucional y democrático que representa hoy Pedro Sánchez. Y ante ese mal mayor yo tengo que sumar fuerzas con todo el mundo que quiera proteger nuestra democracia. Y no solo eso, voy más lejos. Lo pensaba el otro día, mira, el señor Abascal, que es el líder de Vox, ¿no? Yo me encantaría tener este diálogo con el señor Sánchez. Vamos a imaginar un diálogo imaginario, ¿no? Y preguntarle, a ver, dígame, señor Sánchez, el señor Abascal es un prófugo de la justicia, como el señor Puigdemont. ¿El señor Abascal ha secuestrado a alguien, como el señor Otegi, que también es su aliado? El señor Abascal ha señalado objetivos desde un periódico para que luego los asesine la banda terrorista ETA, como ha hecho la portavoz de Bildu en el Congreso. El señor Abascal ha dado un golpe de Estado en España, como han hecho Esquerra Republicana de Cataluña, el señor Junqueras. No ha hecho nada de esto el señor Abascal. Es decir, el señor Sánchez está llamando alianza progresista a una alianza que está hecho con todo lo más reaccionario y destructivo del orden constitucional. Y desde esa alianza, que llama progresista, se permite dar lecciones a los demás de nuestras alianzas y con quién estamos. Así que yo creo que ningún complejo y con toda claridad hay que reagrupar a todos aquellos que quieran defender el orden constitucional, incluso los muy distintos, gente incluso, diré, del Partido Socialista, que quiera de verdad defender la libertad y la igualdad y ese concepto tan básico dentro de su ideario, y que quiera sumarse a la defensa del orden constitucional. Es clave en estos momentos. En el libro cuenta usted cómo en Cataluña, usted hizo campaña en Cataluña y pues usted tiene raíces argentinas y entonces no solo le decían española, que ya es muy malo en Cataluña en ese debate, sino que además le decían francesa y argentina. E incluso cuenta un episodio que me impactó mucho, que es una periodista que le habla en argentino. Yo no sé hablar en argentino, así que no lo voy a hacer, pero le pregunta como el Cayetana y luego se quita, ¿no? Siente que el peso de su historia, el peso de su origen del Marqués, de su origen argentino, de su origen francés, le dificulta el ejercicio de la política en un país como es España hoy? No, yo además es que no acepto el victimismo ni para las cosas grandes ni para las pequeñas. Es decir, yo tengo muchísima suerte de poder defender mis convicciones y mis ideas desde la política. Considero que es el oficio, como decía, más importante, más decisivo en estos momentos. Y, en fin, y xenófobos y personas de mala intención hay en todos sitios, ¿no? De hecho, te has ahorrado mencionar la verdadera frase que me dijeron, fue el día del 1 de octubre, donde la votación ilegal, donde Puigdemont votaba, yo era periodista, y fui esa mañana a cubrir el evento de la votación del referéndum ilegal.
Y entonces uno de los nacionalistas catalanes me reconoció y dijo, tú vete a Madrid, no sé qué, vuélvete a España, no sé qué. Y otro le dijo que no, que esta es Argentina. Ah, le dice, Argentina, hija de una puta y un español, contestó el otro, ¿no? Y eso fue una frase, yo dije, fíjate, mira, la doble xenofobia, ¿no? Contra los españoles, el resto de españoles, incluso contra los argentinos, ¿no? Y la xenofobia es un sentimiento muy oscuro que está vinculado al cableado más profundo de los seres humanos. Venimos del fondo oscuro de la tribu, ¿no? Y tenemos en ese fondo tribal el miedo al diferente, ¿no? El miedo al distinto. Pero como digo tantas veces, la civilización fue precisamente un viaje de salida del fondo oscuro de la tribu al encuentro de otros hombres y al encuentro de otras tribus, ¿no? Y ese viaje extraordinario, que tuvo riesgos y que un viaje de exploración y de curiosidad y movido por la necesidad, pero también por el ansia de conocimiento, es lo que va forjando la nación cívica moderna, ¿no? La de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Y por tanto es precisamente para que no se pueda juzgar a las personas de esa manera en las que estoy en política. Y poder hacerlo en España, que es un país extraordinario, en el que nací, poco por casualidad, pero del que decidí ser con toda convicción, pues es un privilegio inmenso. Y ahora que estoy en el Congreso, en esta legislatura que promete ser enormemente difícil, pues todavía más, ¿no? Siento un peso de la responsabilidad muy, muy, muy grande. Y hoy estando en las calles y viendo tantos españoles diciendo, por favor, ¿no? Defended la España constitucional, la España democrática, pues siento que eso es no solo una responsabilidad, es un mandato político y un mandato moral. Y no puedo dejar de preguntarle, porque las elecciones son el próximo domingo, si usted votara en Argentina, ¿votaría a Milei? Desde luego votaría contra el kirchnerismo y contra el peronismo que han arruinado a Argentina de una manera devastadora. Yo tengo familia todavía ahí, mi madre vive ahí, primos y muchas personas, y además tengo muchos amigos que se han venido en los últimos tiempos huyendo ya a España, buscando una vida mejor, y yo quiero para Argentina lo mejor posible y desde luego lo menos malo posible. Y lo menos malo posible en esta difícil tesitura, desde luego, es Milei, porque el peronismo es destrucción institucional y es decadencia prolongada todavía más profunda para Argentina. Así que a ver si hay suerte y se empieza un tiempo nuevo, que no será fácil, pero al menos será un tiempo nuevo. Muy bien, por aquí tenemos mucha experiencia en lo de elegir el menos malo, que siempre es un Sí, malo. lo sé. Muchas gracias, Cayetana Álvarez de Toledo, por estar aquí en AI Festival, así sea virtualmente, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Me habría encantado estar con ustedes ahí la próxima vez, ojalá. No han escuchado porque estaban sonando los aplausos, así que hagamos su despedida, por favor. Nada, que me hubiera encantado estar ahí personalmente, pero ha sido por las difíciles horas que vivimos que no lo estoy, pero que espero que haya otra ocasión. Y un abrazo muy fuerte a todos los peruanos. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.